El diseño siempre me ha atraído desde siempre. Costó mucho porque era durante los años 80, había una crisis impresionante y como costaba tanto y las empresas habían pocas, pues me decidí a tener la experiencia propia realizando mis propios diseños. Un nombre muy simple, A. A de inicio de África y A del final, la letra de final de Valencia. Son mujeres fuertes, luchadoras, y que no salgan de ese mundo con tanta pobreza, es indignante, vamos. Cuando vi el tejido y sabiendo que viene directamente de África, de Costa de Marfil, ya me llamó la atención porque es un colorido imposible encontrarlo por aquí. Un diseño que recordara un poquito a los años 50 porque fueron también una época de crecimiento y desarrollo económico y es como si fuera una motivación. También quería poner detalles que tengan relación con España y con Valencia en concreto. El pequeño detalle de añadirle unos madroños que son muy goyescos y al mismo tiempo nos recuerda también a lo valenciano, a las mantas morellanas. Mientras realizaba el diseño se me ocurrió también añadir un complemento, en concreto son unas botas de goma, que llama la atención y es un contraste bestial, pero simplemente es por un guiño a una historia especial que tienen en África y que sobre todo lo sufrieron en Sudáfrica con el apartheid. Los mineros y los trabajadores tenían que llevar botas de goma, no podían hablar entre ellos, no se podían comunicar. La mejor manera de comunicarse se les ocurrió dando palmas a las botas y me pareció un detalle bonito.